interesantes que tiene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y que se refieren a la consignación que aparece por acá en nuestro código a partir del artículo 568, ¿verdad? Y vamos a ver también la acumulación de procesos que aparece en el artículo 538. Esas dos instituciones son las que vamos a platicar un poquito hoy brevemente sobre lo que son las mismas. Entonces, sin más preámbulo y con la venia de ustedes, vamos a dar inicio a la presentación que les tengo preparada. Porque ahora tengo dos. Muy bien. Hablemos primero, mis estimados juristas del derecho, del pago por consignación. Y es que la realidad, como dice el origen de la palabra, pago proviene del verbo latino pacare, que a su vez significa aplacar. Aplacar o satisfacer, dice, al acreedor, de conformidad con el artículo 1380 del Código Procesal Civil, del Código Civil, es el cumplimiento de la obligación, el pago. Para muchos es la forma correcta de cumplir una obligación y a la vez de extinguir una obligación, el pago. Y por supuesto que el pago tiene algunas sus dimes y diretes. Y es que en algunas ocasiones, jóvenes, hay personas que, aunque parezca extraño en estos tiempos, no les gusta aceptar que les paguen. No les gusta que les hagan el pago, por razones diversas. La forma en que el deudor va a cumplir sus obligaciones es pagando. Y en muchas ocasiones no existe la posibilidad también de que haga efectivo ese pago por alguna razón que vamos a ver más adelante. El pago por consignación, a la vez también contemplada en el Código Civil como consignación o pago por consignación, es una de las formas también de cumplir con una obligación y extinguirla. Su interposición o su forma se debe tramitar como un proceso sui generis en lo civil, contemplado a partir del artículo 568, con un incidente. Entonces, esto es interesante porque es como un microproceso que sí está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, al que vamos a denominar técnicamente incidente de pago por consignación. Es el procedimiento, el pago por consignación, por medio del cual una persona que se va a llamar consignante acude ante el juez competente a depositar a favor de otra, llamada consignataria, las cosas que se deben, o bien una determinada cantidad de dinero a efecto de extinguir su obligación. La consignación, a la vez, constituye un depósito que se hace de manera legal. Está regulado, pues, a partir del artículo, bueno, ahí dice 1408. Déjeme ver, eso no es correcto. Vamos a ver.
sí, perdón, sí. 1408 del Código Civil y 568 del Código Procesal Civil y Mercantil. Existiendo algunos requisitos para que el pago sea considerado bien hecho. ¿Cuáles son los requisitos? Hay varios. Hay requisitos que son de fondo, que se habla de previos, simultáneos y posteriores. El primero de ellos, primer requisito para que esta institución funcione, tiene que ser el ofrecimiento del pago. No cabe la posibilidad de ir ante un juez y decirle, mire, señor juez, vengo a consignar una cantidad de dinero porque estoy seguro que el acreedor no me va a querer recibir la plata. Es que nos peleamos o qué sé yo. Entonces, no. El juez le va a decir, demuéstreme que de buena fe usted le ofreció el pago. Por supuesto que vamos a encontrar algunas excepciones en donde no es necesario el ofrecimiento de pago, porque es materialmente imposible, pero veremos cuáles son esos casos. Otro de los requisitos es el anuncio de la consignación. Aquí hay dos teorías. Una teoría dice, ese anuncio debiese de hacerse al momento de ofrecerse el pago. Te vengo a pagar. No acepto el pago. Entonces, te aviso que te lo voy a consignar. Esos son los que hablan una corriente que dicen así se debe hacer. Pero otros dicen no. Basta con que usted ofrezca el pago y se lo nieguen para que acuda e inicie el incidente de consignación. Y luego, cuando al acreedor le notifican que se ha iniciado el incidente, esa es la noticia de la consignación. Entonces, así lo visualizan algunos tratadistas y es una de las corrientes que sigue nuestro sistema jurídico. El ofrecimiento del pago, entonces, como les dije, en algunas ocasiones es esencial y otras no. En la mayoría de casos suele ser obligado, ¿verdad? Es importante hacer ver, chicos, que se hace necesario, es fundamental documentar el ofrecimiento del pago. No es suficiente con que yo acuda al juez y le diga, señor juez, es que yo desde hace 3 meses estoy llegando a la casa del acreedor a ofrecerle pagar y no me quiere recibir el pago. Entonces, para que se dé la consignación, el incidente de consignación, usted debe de demostrarle fehacientemente al juez que sí ofreció el pago. Y el juez no le es suficiente su dicho. Entonces dirá, entonces me llevo mi par de testiguitos para que... podría ser, pero ¿para qué se va a complicar la vida? En lugar de llevar 2 testiguitos, lleve un notario. Y a su requerimiento, el notario hará constar que se ofreció el pago. Porque se debe de demostrar que se constituyó en el lugar exacto del cumplimiento de la obligación. El día y hora acordado para el cumplimiento de la obligación y que habiendo ofrecido el pago, la persona que deba recibir el pago no lo aceptó o lo rechazó, en otras palabras. Porque si no, no va a tener efecto el pago por consignación. No va a ser posible. Imagínense, levanté mi actita notarial y todo. Sí, diría que está bonito, qué chulo, qué hermoso. Pero usted le fue a ofrecer el pago a la esposa, como dicen los honorables agentes del orden público, a la 2.4 o a la 4.16. No. Tiene que ser a la persona que se debe de hacer el pago. Por eso dice nuestro código procesal, nuestro código civil acá.
Vamos a ver dónde está. Dice, vamos a ver, procesal civil es el asunto. Para que la consignación sea aprobada, es necesario que concurran todos los requisitos para el pago válido en cuanto a personas, dice el 569, objeto, lugar, modo y tiempo. ¿Sí? Mire, señor juez, aquí está mi acta notarial. Le fui a ofrecer el pago. Está cabal en tal dirección. Ahí es donde dice el documento que generó la obligación que tenía que ir a pagarle. Que le tenía que pagar a fulano de tal, ahí está documentado. El día, cabal fue el día. Y le fui a ofrecer un cheque por esa cantidad. Momento. El documento dice que el pago se deberá hacer el día tal a tal hora en el tal dirección y en efectivo. No, entonces no se cumplen las condiciones, no puede usted optar al pago por consignación. Se lo van a rechazar. ¿Sí? Entonces, ese ofrecimiento, yo prefiero siempre que vaya a un notario, pero no solo que documente. Le ofreció y no le quiso recibir. No. Póngale conforme lo que dice el contrato que generó la obligación. Se constituye el notario a requerimiento del señor fulano tal en tal dirección. La hora ya está ahí, ¿verdad? Estando presente el señor fulano de tal, cabal, el acreedor, al que se le ofrece el pago en efectivo, en moneda de curso legal de tal cantidad. Por concepto de pago de tal obligación contenida en tal y tal documento. A lo que responde que no quiere aceptar el pago o que no acepta el pago. Punto. Bueno, nítido, ya estoy listo. Ya puedo acudir y plantear mi consignación. Pero muchos, híjoles, hacen unas sus actas notariales que nada que ver, pues. Y habría que ver, fíjense, por supuesto que no es asunto de acá. Bueno, yo creo que al final les voy a mostrar, bueno, mejor se los leo porque por ética no voy a decir el nombre del colega que fue, pero, híjoles, a veces aparecen algunos documentos sumamente extraños. No sé qué lo hice. Yo creo que hasta ya lo borré porque me dio cólera de ver un documento tan fiero, dijo aquel. Y es que trataba de una escritura que contenía un acta notarial. ¿Sí? Aquí la tengo, ve, y se las voy a leer. Dice número 1, y era la número 1 del colega. Y a ustedes que estudian notariado, por favor, pongan atención. Dice en el municipio de XX, departamento de Quetzaltenango, escritura, número 1. Siendo las 12 horas en punto del día 18 de octubre del 2022, yo, XX notario, me encuentro constituido en la oficina segunda calle, tal y tal, colonia tal, y soy requerido por la señora fulana de tal, de tantos años de edad, casada guatemalteca, ama de casa con domicilio en tal lado, quien se identifica con su DPI y lo puso con números, ¿verdad? Extendida por el RENAP con abreviatura. Y hallándose en el libre ejercicio de sus derechos civiles, manifiesta que solicita mis servicios a efecto de hacer constar en acta notarial, y le puso número 1, ¿verdad? Acta notarial de declaración jurada de los hechos y circunstancias siguientes. Primero, manifiesta la señora tal, que a la que le denominaré la requirente, ante el infrascrito notario, de lo relativo a las penas del delito de perjurio. Segundo, o sea, ¿qué le dijo ahí? Nada. Segundo, manifiesta la requiriente, enterada de las penas del delito que le indiqué en el punto primero,
bajo juramento solemne, prestado de conformidad con la ley, que declara A, que en la actualidad tiene una escritura de derechos de posesión sin registro, escritura número 200 tal, autorizada por el notario ZZ, que cuenta con las siguientes colindancias. Oriente de norte a sur, ¿verdad? Tantos metros, con fulano de tal, y da las colindancias. Servidumbre de paso. Tercero, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente acta. 15 minutos luego de su inicio, la que queda en constancia en mi protocolo, impreso en su anverso y reverso, y le agrego los timbres de ley. Enterada la requirente, acepta, ratifica y firma, y luego el notario que da fe. O sea, interesante, ¿eh? El primer notario que hace un híbrido, escritura, acta notarial, y en donde aparece que una escritura tiene colindancias. Yo sabía que los terrenos, las casas, tienen colindancias, pero no me imaginaba que una escritura tiene colindancias, ¿no? Y bajo juramento, no, hombre. Entonces, ¿qué está pasando? Jalón de orejas para los que estudian notariado. Pero bueno, perdonen que les haya distraído del tema, pero es que si vamos a hacer un documento, por ejemplo, para iniciar una consignación, es acta, no escritura. Es acta notarial, tiene que estar bien planchada para demostrar la consignación que se ofreció y se cumplió con los requisitos de, como dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, personas, objeto, lugar, modo y tiempo. Nítido. Hay algunos casos en que no es necesario hacer el ofrecimiento. Por ejemplo, cuando no se sepa dónde se encuentra el acreedor, o cuando varias personas están reclamándole el pago, o se extravió el título, etcétera. Entonces ahí no es necesaria el hacer el ofrecimiento. En los demás casos, el ofrecimiento es indispensable y debe reunir los requisitos que les dije, ¿verdad? Que se haga al acreedor y no a un tercero. Así ya se lo fui a pagar a tu mujer. Está bien, qué bonito, pero es a mí. Ahí dice en el contrato, a mí. Y muchos ponen pago que deberá hacerse efectivo al acreedor o a la persona que éste designe por escrito. Bueno, ese ya es otro rollo, ¿verdad? Pero, ¿qué manda el documento original? Que se haga incondicionalmente, ¿sí? Mira, yo te vengo a pagar, pero con la condición de que no, el pago debe ser incondicional, si no, no se puede dar. El anuncio de la consignación, como ya les dije, pues puede hacerse en el momento en que se le está ofreciendo el pago, o bien cuando, promovido el incidente, se le va a dar audiencia a la otra parte en plazo de 2 días. Los requisitos simultáneos es, pues, consignarlo, ¿verdad? Acudir al tribunal y consignar la plata. Consignar la plata, pues tampoco va a ir uno al juzgado a decir, mire, aquí está el millón que le debo a este cuate. No, hay que presentar su memorial que contiene el incidente de consignación y el tribunal extenderá un recibo para que se deposite en uno de los bancos del sistema a favor de la tesorería del organismo judicial. Y pues del incidente se le dará audiencia al interesado. Dentro de los requisitos de forma es que hay que hacer la consignación. Si son cosas, ponerlas a disposición del tribunal. Y si es dinero, como dice, consignando esta cantidad y acreditándole también al juez que se hizo el ofrecimiento en un memorial. Memorial que debe de llenar todos y cada uno de los requisitos del artículo 61, 106 y 107.
7. ¿Qué pasa con la consignación? Pues yo voy a presentar el incidente, mi memorialito, mire, aquí vengo a consignar, me extienden la orden, voy, deposito, le corren audiencia por 2 días a la otra parte y se abre el incidente. En el incidente, yo debo de demostrar que hice el ofrecimiento del pago conforme a los documentos que acompaño y que se me negó sin ninguna causa el mismo. A la vez, el acreedor debe demostrar por qué se negó a recibir el pago. Pudiera argumentar, mire, es que me está pagando ahorita y la deuda vence en 6 meses, no ahorita. O mire, sí me fue a pagar tanto, pero no me llevaba ni un centavo de intereses. O mire, pues él deberá de argumentar por qué razón no recibió el pago, ¿verdad? No recibió el pago. Y luego, pues el juez debe de resolver, sí, debe de resolver el incidente. Si declara con lugar el incidente de pago por consignación, lógicamente la consecuencia es que va a declarar bien hecho el pago y le ordenará al acreedor que recoja su plata. Le llena un formulario y que recoja su plata. Eso sí, los gastos de este incidente, costas judiciales, serán a cargo del acreedor, porque ha quedado demostrado que no quiso recibir un pago que se le estaba haciendo. Contrario sensu, cuando el juez declara que no es procedente el incidente de consignación, ordena devolver la plata al deudor, pero le descuenta el porcentaje correspondiente a las costas y gastos judiciales. No declara mal hecho el pago, eso no lo declara, simplemente declara sin lugar el incidente y aquel sigue o queda en calidad de morosidad, en calidad de moroso. ¿Y cuándo son los casos en los que se puede dar la consignación? El Código Civil establece varios casos, quizás siendo el primero de ellos el más interesante, que es cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se debe. Simplemente no lo quiere recibir y dirán ustedes, ¿y cómo es posible? Bueno, ¿saben dónde se da mucho? En los arrendamientos. Vienen los propietarios y les aconsejan, porque dicen, mire, yo quiero sacar al inquilino, pero ¿cómo hago? Es que él está al día en su renta, pero yo quiero ese local porque quiero poner algo, o yo quiero dárselo a otro. Entonces siempre les aconseja, no le reciba la renta, ya no le reciba la renta. Espérese más de 2 rentas vencidas y le inicia la desocupación. Ah, bueno, entonces ya no le voy a recibir. Mire, le vengo a pagar, no, ya no quiero y no quiero. Ahí procede el pago por consignación. Por supuesto que al consignarle la renta, y va a tener que ser consignación por renta, al declararla con lugar, el contrato queda vigente, ¿verdad? Y no tiene aquel causal para sacar al inquilino. Cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago y careciera el representante legal. Un interdicto, ¿no? Pudiera ser. Cuando el acreedor no se encuentra en el lugar donde debe hacerse el pago, tuviera el apoderado conocido. No está. No es así. ¿Dónde está? No, este es el lugar donde debo de pagar. En ese caso sí hay que documentar la notaría que se fue al lugar y no se encontró a nadie. No hay nadie que le diga el pago. Entonces se puede hacer esto. Cuando fuese dudoso el derecho, el dice, concurrido. No, él ya no tiene nada que ver con eso. Págueme a mí. No. Yo con él me obligué, no con usted. Sí, pero es que ahora yo soy el mero. No. Never in the life, dijo aquel.
Y otros casos menos comunes son cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito, dice. Cuando se hubiera perdido el título de la deuda, cuando el rematario o adjudicatario de bienes gravados quiera redimirlos de las cargas y en cualquier otro caso que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. ¿Cuáles son las características de esta institución del pago por consignación? Tiene carácter judicial, ya que, por supuesto, debe hacerse exclusivamente ante el juez competente. ¿Cuál es el juez competente? Pues habrá que ver la cuantía de lo que se está consignando para determinar si es juez de paz o juez de instancia. Y tiene carácter formal, porque para que se verifique es necesario que se haga por medio de un memorial que contiene el incidente de pago por consignación con todos los requisitos que exige nuestro código. Debe ser motivado. ¿Por qué debe ser motivado? Porque no se puede hacer por pura gana de molestar. Debe de concurrir o debiese de concurrir todos y cada uno de los requisitos, debe de concurrir una de las causales del 1409. Si no está en ninguna de esas causales, no va a ser motivado, ¿verdad? Y finalmente es facultativo. No se puede forzar al deudor a que consigne. Es voluntario, es un acto, yo siempre le digo, de la moral y la ética del deudor. Créanme, no son muchos los deudores que llegan con uno y me dicen, Lic, fíjese que yo tengo que hacer un pago y no me lo quieren recibir. Y en mí está que yo no quiero quedar debiendo nunca. Mi nombre, mi prestigio, ¿cómo? Y no quiero que me demanden. Perfecto. Vamos y hagamos la consignación. Pero la inmensa mayoría de deudores no les quieren recibir o no pueden hacer el pago. Se hacen los locos. No me cobró. Me hago loco, tal vez me perdona la deuda. Esa forma de ser los chapines, ¿verdad? Me hago el loco. Mejor para mí. Si te debo y te conozco ni me acuerdo. No, entonces, por eso dice es facultativo. Se tramita como incidente y como les dije, si se declara con lugar, se tiene por bien hecho el pago y si se declara sin lugar, no se tiene, simplemente no se tiene por hecho el pago y se devuelve el dinero. Bien. Digamos que esa es la institución de la consignación que contiene nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y me gustaría, solo voy a tomar con la venia de ustedes, estimados chicos, una captura de pantalla para los efectos procesales, dice, para los efectos procesales. Ahí está. Muy bien. Dejaré de compartir acá y quisiera hacerles una pregunta. Vamos a hacerla directa. Ahora vamos a hacer el sistema de pregunta directa. Y voy con Jessica Maribel. Jessica Maribel, una preguntita. ¿Es lo mismo acumulación de acciones que acumulación de procesos o no? A ver si están ahí
en su clase o están durmiendo, ¿ok? Vamos a usar el método de Hart, dijo aquel. Al que no conteste lo saco de la clase por no estar poniendo atención. No sé si ya se despertó Jessica. No, está dormida. Se va para su casa. Bien. A ver, preguntémosle a Franz Lorenzo. Franz Lorenzo, para usted, ¿acumular acciones que acumular procesos o no? Otro que anda bien dormido. No está. Bueno, sigamos previendo. Ángel Benjamín, ya oyó la pregunta. ¿Es lo mismo acumular acciones que acumular procesos? A la madre, como que hoy todos están bien dormidos. No sé si si se escucha lo que estoy hablando o no. Sí se escucha, Alec. Sí, ¿verdad? ¿Se escucha claro, Alec? Sí. Se escucha, licenciado. Muy bien. Entonces seguimos acá. Pero mejor no siga, si no nos vamos a quedar sin participantes en la clase. Nos vamos a quedar sin participantes, pero no ponen atención. Cabal, Alex se va a quedar solito. Ah, bueno. Correcto. A ver, sigamos. Carla Michelle, ¿para usted es lo mismo acumular acciones que acumular procesos o no? Franz dice que no es lo mismo. Perfecto. Muy bien. Ah, Carla, despertó. No, de licencia. Pienso que tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que vamos a hablar de las acumulaciones y cuando uno oye de acumulaciones, uno piensa, se juntaron dos procesos, pero no es el asunto, no es el rollo, ¿va? No siempre es lo mismo. Entonces, vamos a ir a la presentación de la acumulación. Muy bien, hablemos de la acumulación de procesos. En primer lugar, lo que nos interesa con esta institución, que la tenemos contemplada, fíjense bien, a partir del artículo 538, en apariencia. La situación es de que en algunas ocasiones, según la doctrina, un juez o tribunal que conoce de dos o más litigios estrechamente vinculados, los une, los conexiona, los junta para resolver en una sola sentencia y evitar con esto sentencias contradictorias en un mismo o casos muy similares o que tengan mucha relación y el principio de economía procesal. La acumulación es una excepción a la regla de la competencia, porque en las reglas de la competencia que están al inicio de nuestro código, claramente dice qué juez le corresponde juzgar cada caso. Pero cuando se da la acumulación, hay un juez que se va a desprender de su competencia para que vaya a otro que antes de la acumulación no tenía competencia sobre el segundo caso.
Entonces, vamos a ver esa situación. Nada impide, dice, que sea solamente un juez el que resuelva varios procesos. Sin embargo, tiene que haber alguna conexión en los litigios, tal y como lo establece el artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil. La acumulación se fundamenta en los principios de economía procesal y en el principio de evitar decisiones contradictorias. Pero hay de dos maneras. Acumular quiere decir reunir, juntar dos cosas, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Deriva del latín cúmulos, que significa reunir, sumar, añadir a otra cosa. Bueno, y en esta presentación sí me van a aparecer por ahí algunos libros. Siempre les he dicho, tienen que leer, pero no solo sus códigos y sus libros de Aguirre, Godoy, no, libros jurídicos, porque van a ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces tienen que tener un campo más amplio. Y aquí les voy a hacer algunas recomendaciones de libros que pueden buscar y leer. A sangre fría, de Truman Capote. La historia de un asesinato. Una familia es asesinada y cómo se hace la investigación para dar con el presunto responsable. Estos libros que les voy a presentar son de los que recomiendan que todo estudiante de derecho, no se diga abogado, debió de haber leído en su vida profesional. Por eso se los dejo ahí, ¿verdad? Bien. Lo común es que en un proceso se presente una litis, cuya finalidad es resolver la controversia planteada. Por otra parte, se puede dar el caso de que un proceso esté constituido por varios litigios en virtud de que la solución se logra únicamente mediante la unión de los mismos en un solo proceso y el conocimiento por un mismo juez. A eso se refiere la acumulación. Se puede aportar que la acumulación es aquella reunión de varias pretensiones en un mismo proceso y resueltas por un mismo juez. Cada pretensión constituye un proceso, pero la solución se logra mediante la unión de los mismos. Clases de acumulaciones. Bien, aquí comenzamos con la pregunta que les hice. ¿Es lo mismo la acumulación de acciones a la acumulación de procesos? La respuesta es no. Hablemos primero de la acumulación de acciones. Quizá no es el término más adecuado, pero sí se ha conocido en la doctrina, porque lo que se junta en un mismo proceso son varias pretensiones, que sería lo correcto. Entonces, en este primer caso de acumulación de acciones, vamos a estar hablando de que el proceso se inicia con una sola demanda, un solo proceso. No aparece por ahí de la nada otro procesito, no, es solo un proceso, pero que contiene varias acciones, ¿sí? Se ejercitan varias acciones o pretensiones en un solo proceso. De esa cuenta, la acumulación de acciones consiste en la unión de dos o más acciones contra la misma parte en un mismo proceso y se resuelven en una misma sentencia. Esta se fundamenta en el principio de economía procesal y es facultativa del actor. La acumulación de acciones se divide en objetiva y subjetiva. Reitero, por favor, visualicemos acá que estamos hablando de un solo proceso, uno nada más. Pero aquí en este proceso se va a armar el chirmol, dijo aquel. Bueno, ahí está otro libro para que lo tomen en consideración y lo lean. El Príncipe
de Nicolás Maquiavelo. Ahí lo más interesante es dos frases que llaman mucho la atención. Aquella que dice, el fin justifica los medios. Y otra en donde se le pregunta al príncipe, ¿y qué es el Estado? Y él dice, el Estado soy yo. Eso fue hace cientos de años y nuestro ilustre juez lo repitió cuando le dijeron, ¿y dónde está la orden de cateo? La orden soy yo. Dijo, ¡ay, la madre! No, hombre, las pendejadas el mundo de las pendejadas, diría Facundo Cabral, ¿va? En este mundo yo le tengo miedo a los pendejos, no porque sean buenos, sino porque son muchos y hasta ponen presidente, decía Facundo Cabral. Pero bueno, la primera acumulación es la objetiva. Esta acumulación se refiere a la reunión en una misma demanda del ejercicio de varias pretensiones, varias pretensiones, ¿verdad? En contra de una misma persona. La acumulación objetiva está sujeta a los principios de no contradicción, unidad de competencia y unidad de trámite. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo en aquellos juicios sumarios de desocupación. Cuando ustedes vieron su Derecho Procesal Civil 2, se habrán podido dar cuenta que en el juicio sumario de desocupación se pueden ejercitar varias acciones. Por ejemplo, el desahucio en sí, como la acción de pretender que se vaya el inquilino, pero a la par pueden ejercer la acción del cobro de las rentas atrasadas. Entonces yo le voy a denominar juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. ¿Sí? Habrán algunos otros, ¿verdad? Habrá algún ordinario de responsabilidad. No, perdón, ese sería un juicio sumario, creo que es de responsabilidad de funcionario público y pago de daños y perjuicios. O juicio tal, cuando van dos acciones ahí mismo. Otro que es muy común es el ordinario de rescisión de contrato y pago de daños y perjuicios. Entonces, ahí, como lo ven, es una acumulación objetiva porque contra un solo sujeto se dirigen dos acciones. Pero esas dos pretensiones tienen que ser no contradictorias, tiene que haber unidad de competencia y unidad de trámite. Esta se produce en virtud de que se interpone una demanda con varias pretensiones en contra de una misma persona. Estas pretensiones no deben ser contrarias entre sí, es decir, que hagan ineficaz una de la otra. Es por eso que se permite al actor deducir conjuntamente todas las acciones que tenga contra su demandado, en cuyo caso se dice que es una acumulación objetiva. La acumulación objetiva se basa en tres principios: no contradicción. Las pretensiones no deben de contradecirse entre sí, no deben ser excluyentes, tienen que ser complementarias. La competencia tiene que ser de un solo juez, ¿verdad? Es que esto lo debía haber conocido el juez de San Marcos y este es el de Shela. No, tiene que haber unidad de competencia para que se dé este tipo de acumulación de acciones. Bueno, el proceso de Franz Kafka. Este libro también es interesante. Trata la historia de una persona que se le señala de un hecho y que él tiene que pelear contra el sistema jurídico para lograr demostrar su inocencia. Contrario al principio de inocencia, acá se le ha condenado desde antes. Y esto fue hace muchos años, ya más de 50 años de este libro de Franz Kafka, y sigue siendo exactamente igual. Y la unidad de trámites, ¿verdad? Significa que la naturaleza del proceso sea similar. Caso contrario, no podrá acumularse. Tienen que ser
o dos sumarios o dos orales, o que se tramiten, perdón, en la misma vía las dos acciones. Si no, no se puede. La acumulación objetiva la podemos nosotros encontrar en el artículo 55 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que reza: contra las mismas partes, contra la misma parte, pueden presentarse en el mismo proceso, dice el artículo 55, diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias, ni que haya de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza, y observándose lo dispuesto en el artículo 11 de este mismo código. Ese artículo 11 dice: si en un mismo proceso se entablan a la vez varias pretensiones, en los casos que estos puedan hacerse conforme a lo previsto en este código, se determinará la cuantía por el monto a que ascendieren todas las pretensiones entabladas. Esa es la primera acumulación, la acumulación de acciones objetiva. Y la subjetiva, pues esta tiene más que ver con relación a los sujetos. Consiste en que puede haber varios actores o demandados en un solo proceso, los cuales tienen que tener un vínculo con la litis que se plantea. Normalmente, dice, es un proceso que se desarrolla con la presencia de más sujetos, ¿verdad? Más de dos sujetos. En esta acumulación se refiere a que el proceso se desenvuelve con la presencia de varios sujetos. Puede ser 3, activa, varios actores demandando a un solo demandado. Pasiva, un actor demandando a varios demandados, valga la redundancia. Y mixta, varios actores contra varios demandados. Pero el objeto del proceso tiene que tener relación y es en un solo proceso. Otra recomendación, miren chicos, de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Aquí pueden ver el libro o buscar la película, que la película creo que fue ganadora del premio Oscar de la Academia, si no estoy mal. Una película que se desarrolla en la tenebrosa Estados Unidos de la época de la segregación racial, y en donde un ciudadano de color es señalado de haber violado y asesinado a una niña, y designan a un defensor, que era un defensor muy querido en el pueblo, no era defensor de color, creo que ni habían, y él está convencido de la inocencia de su cliente y usa todo a su alcance para demostrarlo. Esto causa malestar en la comunidad. Lo empiezan a ver mal por estar haciendo todo esto a favor de alguien que no lo consideran persona. A tal punto que el propio abogado sufre a lo largo de la historia una serie de acoso hasta su familia por la defensa que hace. Entonces es un libro muy bueno y se los recomiendo. La doctrina, dice, menciona 3 clases de acción subjetiva también. Dice, reunión de varias pretensiones quienes forman una sola relación jurídica y se promueve en contra de varias personas. Al resolver la decisión, no será la misma para todas las pretensiones. La acumulación subjetiva propia es facultativa y tiene como fundamento la economía procesal. ¿Y qué podría ser? Podría ser objeto de diferentes pretensiones acumuladas. La impropia, que consiste en la existencia de varias relaciones jurídicas, las cuales presentan elementos comunes como la causa o el objeto, lo que permite una conexión. Y la necesaria, en donde el fallo es posible por la concurrencia de todos los sujetos de la relación sustancial. Esto dice la doctrina, pero para lo que a nosotros respecta, vamos a hacerlo más sencillo. Acumulación de acciones objetiva es aquella demanda en contra de un sujeto en donde se ejercitan más
de dos o más pretensiones. Y acumulación subjetiva, la reunión en un proceso de varios sujetos, ya sea varios actores contra un demandado, un actor contra varios demandados o algunos contra otros, diría que, ¿verdad? Ya lo que dice acá la doctrina, pues, es más historia. Esto se encuentra regulado en los artículos 53, 54, 55 y 56, cuando se habla de los litisconsorcios. Dice el 53, si la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias personas, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Ahí se habla de pluralidad de partes, ¿verdad? En el facultativo, que es el 54, varias partes pueden demandar o ser demandadas en un mismo proceso, cuando entre las causas que se promuevan existe conexión por razón del objeto o del título, de que dependen o bien la decisión dependa total o parcial de la resolución, ¿verdad? Y pluralidad, bueno, en el 55, esa parte, etcétera. Esos serían los supuestos de esta acumulación subjetiva. Acá está la portada de otro excelente libro. Este libro es el que necesariamente debería de leer todo abogado. Eso sí, es un librón así hermoso, ¿eh? Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky, autor ruso. Tan de moda los rusos, ¿eh? Este es muy interesante porque es la historia de un muchacho, y a ver si les suena familiar, que deja su comunidad para ir a estudiar a la gran ciudad y buscar un mejor futuro. Un muchacho tímido, un muchacho que no hace amigos, que no tiene mayor relación, que por azares del destino, su vecina, una señora ya mayor, entabla conversación con él y él suele reunirse con ella y platicar de muchas cosas. En el libro cuenta muchas historias que platica la señora y el muchacho. De repente una noche que él la va a visitar, la halla muerta. Alguien ha entrado a asesinar a la persona. Y cuando él está tratando de ver qué pasó, le cae la policía. Y se lo llevan preso. Y él, solo, sin amigos, de un pueblo, en una gran ciudad, es señalado de ese asesinato. Y debe de demostrar su inocencia. Imagínense. Entonces, es un excelente libro. No les doy más porque ahí solo los dejo picados para que lo lean. Y ahora pasamos a lo otro, la acumulación de procesos, que la doctrina suele llamarle acumulación de autos. Así es, ¿verdad? Cuando oigan acumulación de autos, se está refiriendo a procesos. Aquí cambiamos, chicos, aquí ya cambiamos y vamos a decir, en lo que habíamos visto antes, era una acumulación en un solo proceso, ¿sí? Visualicemos que este es un solo proceso y aquí puede haber varias acciones contra uno solo o varios actores y varios demandados. Esa era la acumulación de acciones. Ahora viene la acumulación de autos o de procesos. Aquí va a haber la existencia de otro proceso que se va a juntar con este. Entonces, aquí ya estamos hablando de la verdadera acumulación de procesos. Y se da cuando los dos o más procesos se tramitan en diferentes juzgados y que tienen algún vínculo de conexión, por lo que se deben de reunir con un solo juez para que éste emita una sentencia. Algunos le llaman fusionar varios procesos en uno. Supone la existencia de varios procesos en los cuales se han ejercitado acciones que tienen entre sí algún vínculo de conexión y por tal razón se reúnen para que sean resueltas en una sola sentencia y con un solo criterio. Bueno, aquí creo que pusimos lo mismo. En la acumulación de autos se desarrollan varias pretensiones, las cuales forman
por supuesto, procesos diferentes. Y la idea es reunirlos en uno solo, ¿verdad? Porque hay un vínculo que los une, hay un fuero de atracción. Cada uno de los procesos es materia de un pronunciamiento final, pero esto se va a hacer en una sola sentencia. Lo que se busca es evitar resoluciones contradictorias sobre un mismo hecho. La acumulación se funda en eso, en evitar las resoluciones contradictorias. Bueno, también no les vengo acá, yo puro vendedor, ¿verdad? Ahí les voy a mostrar un libro de un vendedor. Puro vendedor, pero para los más modernos, los jóvenes de ahora, la generación millennial de cristal o como le llamen, un autor de época, John Grisham. John Grisham es un autor norteamericano que ha escrito más de 100 libros sobre temas jurídicos. Libros que han llegado a la pantalla gigante, al cine, y que han tenido una aceptación increíble. El informe Pelícano, fue nominado al premio Oscar de la Academia, pero también tiene otros muy buenos. A mí me encanta uno que se llama La Firma, con Tom Cruise, que es buenísimo, pero hay otros que se llaman El jurado, el juez, el abogado, el juicio, el pleito, la citación, el divorcio. Miren, tiene una cantidad de libros muy buenos. A mí me encantó leer uno que se refiere a un jugador de fútbol americano. Tiene poca trama jurídica, pero es excelente el libro. Por ahí, lástima que no lo tengo acá. Pero el informe Pelícano, muy recomendable. Trata la manera de cómo se encuentra involucrado un juez de la alta corte en todo un complot a nivel del gobierno. Muy bueno, se los recomiendo. Y es de actualidad y en las librerías acá nuestras se consiguen ese libro. Por ejemplo, en Artemis Edinter, en De Museo, etcétera. Y están en español, que es lo más interesante. Les recomiendo estos libros de este autor. Requisitos de la acumulación. Para que se dé la acumulación, número 1, tiene que ser a instancia de parte. Uno de los requisitos fundamentales de la acumulación, pues va a ser el pedido de parte. Dice el artículo 539 de nuestro código: la acumulación de procesos solo podrá decretarse a petición de parte, salvo los casos en conforme la ley debe hacerse de oficio. Bien, acá solo a petición de parte, no de oficio. Los casos en que se hacía la acumulación de oficio era cuando existían los procesos de ejecución colectiva. Yo cuando di el curso de Derecho Procesal Civil 2 en otra sección, pues vimos a manera de historia la ejecución colectiva, pero también estudiamos la nueva ley de quiebras, la nueva ley de insolvencia, que se llama, que derogó todo lo que era los concursos voluntario, necesario, necesario y la quiebra, rehabilitación y todo eso, que eso ya no existe en nuestro código. Pero sí hay una ley de insolvencias, la cual pues platicamos y vimos con los jóvenes de la sección correspondiente. Pero esos eran los únicos casos en los que los jueces podían de oficio hacer un llamamiento de otros procesos. Acá no. En la acumulación solo puede ser pedido a instancia de parte. Otro requisito es que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Se refiere a que los procesos no deben ser distintos. Yo no puedo pretender, mire, quiero que se acumule ese juicio oral a este juicio ordinario. ¿Cómo? Si el trámite tiene que ser exactamente el mismo. No pretenda usted unir el agua y el aceite o el cebo con la manteca. No, tiene que ser el mismo tipo de juicios para que proceda la acumulación. Otro requisito es
que no sean procesos de ejecución singular y los interdictos. Estos no se pueden juntar, ¿sí? No proceden la vía de apremio, no proceden los interdictos, porque ahí las acciones son especiales, son muy directas, y además hay garantía en las ejecuciones en singulares, ¿verdad? Entonces, no es procedente. Lo que procedía en los juicios de ejecución era los concursos, pero eso ya no se da, no la acumulación. Que los procesos se encuentren en una misma instancia. Esto significa que tienen que estar ambos en la primera instancia o ambos en la segunda instancia, pero bajo ningún punto de vista se puede acumular un proceso que ya está en segunda instancia con uno que está en la primera instancia todavía. ¿Por qué? Porque en uno ya hay sentencia y lo que se busca es tener una sola sentencia, pero en ese ya hubo. Entonces, ¿cómo? ¿Dejo a este segundo caso sin sentencia y lo acumulo al otro? No es posible. Tienen que estar en la misma instancia. Bueno, ahí está otro libro, miren. El mercader de Venecia, de Sir William Shakespeare. Muchos dicen, Shakespeare, Otelo, Romeo y Julieta, o qué sé yo, pero no leen este libro. Este no es muy grande, es pequeño, y trata la historia de cómo... Sí, Víctor Adolfo. Lex, solo para poder ir entendiendo esta cuestión de la acumulación de procesos. Esto, por ejemplo, se podría dar cuando un título ejecutivo se está utilizando tanto en el juicio ejecutivo como en una ejecución en la vía de apremio. Si No. existen dos personas implicadas. No. Ahí no se da la acumulación. La acumulación de procesos no se puede dar en las ejecuciones, ¿verdad? Pero puede ser que se esté demandando a una persona, por ejemplo, estoy demandando a un heredero aquí por una herencia, y resulta que otra persona en otro juzgado está demandando a otro de los herederos por la misma cosa, ¿verdad? Entonces, juntemos esos dos juicios. Ahí sí procede, ¿verdad? Hay dos procesos en diferentes tribunales, pero que tienen relación. Pero vamos a ver que esa relación no sea total. Ya van a ver por qué. Bueno, gracias. Bien. Pues les decía, este libro, El mercader de Venecia, trata la historia de un comerciante en Italia, en Venecia, aquel lugar tan romántico que todas las parejas sueñan ir. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que el agua está más chuca que saber qué. No es cierto. Y este mercader le encantan los juegos de azar, las mujeres y el vino, dice el autor Shakespeare. Bueno, ahora aquí a nosotros está parecido, ¿verdad? Mujeres, cerveza y el fútbol, qué sé yo. Y se acaba su fortuna, se queda sin plata, pero él quiere seguir con su vida opulenta. Y entonces se encuentra de que la única manera que tiene para volver a ser rico es casarse con la hija de otro mercader más rico que él. Pero visualiza de que así pobre como está, no le va a hacer caso. Necesita demostrar que también tiene mucha plata. Y se le ocurre ir a prestar una fuerte suma de dinero. Y se la dan. Ya cuando tiene la plata en sus manos, vuelve a lo mismo. Juegos, mujeres, guaro, se lo acaba todo. Y se queda sin nada otra vez. Entonces, es la historia de muchas personas, ¿verdad?, que cuando tienen el dinero en la mano lo hacen chinchilete y no lo invierten en el objetivo principal. Ahí se los recomiendo. Otro libro, Anatomía de un asesinato, ¿ya?, de Robert Travers. Este es excelente libro. Creo que este se refiere a un soldado que regresa de la guerra y cuando llega a su hogar, lamentablemente encuentra que están violando a su esposa. Él irrumpe y mata al violador, y es llevado preso.
Y entonces es un lío tratar de demostrar ahí la legítima defensa. Entonces, Anatomía de un asesinato de Robert Travers, un excelente libro. Puede pedirse, dice, la acumulación en cualquier estado del proceso antes de que se dicte sentencia definitiva. Lo ideal es antes de que se dicte sentencia. Si no, ya no procede porque estarían en diferente instancia los procesos. ¿Y qué pasa? Preguntan algunos, si un proceso viene en un trámite anterior, en este no se ha abierto a prueba y este ya está solo para dictar sentencia. Es fácil, el que va más avanzado se paraliza en lo que este que se acumula llega al mismo estado. Eso no es ningún inconveniente. ¿Cuál es el juez competente? Porque puede surgir la duda. ¿Quién será competente? ¿El donde está el primer caso, donde está el segundo caso, donde está el tercer caso? No. Es el que conozca del proceso más antiguo. O, si hubiese jerarquía entre los jueces, el que tenga mayor jerarquía. Entonces me van a decir ustedes, bueno, Licky, ¿no nos dijo que no pueden diferentes instancias? Sí, instancias sí, pero jerarquías sí se puede. Por ejemplo, que exista un juicio sumario en el juez, con el juez de instancia y un juicio sumario con el juez de paz. Jamás se va a acumular al de paz, tiene que ir al de instancia, ¿sí? Fuero de atracción, lo accesorio sigue a lo principal, lo menor sigue a lo mayor. Así nos enseñaban siempre en la facultad. ¿Y cuándo procede la acumulación? ¿Cuáles son los casos en que se puede dar la acumulación? Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil lo contempla en el artículo 538 y dice, cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de demanda. Este caso se refiere a que la acumulación podrá decretarse cuando las demandas interpuestas procedan de una misma causa, es decir, el hecho que origina sea el mismo, aunque no sean las mismas personas que litigan. Miren qué interesante. Segundo, dice, cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. ¿Sí? Ojo con esto, ojo con esto. Acá en este juicio es el mismo actor, el mismo demandado. En el segundo juicio, mismo actor, mismo demandado. Juntémoslos, porque son los mismos los que se están echando riata. Juntémoslos, ¿verdad? ¿Para qué voy a estar defendiéndome en aquel caso y en este, si es la misma persona? Juntémoslo, tiene relación de personas. Dice, pero que las pretensiones sean diferentes. ¿Por qué razón, chicos? Porque si lo que se litiga allá y lo de acá es exactamente lo mismo, son las mismas personas, mismo actor, mismo demandado, mismo objeto, misma pretensión, idéntico, no procede la acumulación, porque en este caso estamos hablando de dos procesos idénticos que no pueden coexistir. Este existe o este existe, pero no pueden dos a la vez, porque eso iría en contra del principio de non bis in idem. No se puede procesar a la persona dos veces por lo mismo. Entonces, esto no genera acumulación, genera litispendencia, ¿sí? O deja vigente el primer proceso o deja vigente el segundo proceso, pero no puede subsistir el mismo. Por eso dice, concurren identidad en personas, objeto y causa, pero no de la pretensión. Eso no, porque entonces sería lo que se conoce como litispendencia. 1984 de George Orwell es un libro que trata de ese año, 1984, de la corrupción del sistema de justicia. Mucha corrupción. Pero eso fue en el 84, ya no estábamos en esa fecha, y ahorita ya no hay corrupción. ¿Para qué leer ese libro? Yo les digo que sí, sigue existiendo lo mismo.
Y finalmente dice en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en el otro. En este caso se refiere a que la acumulación procede en virtud de que hay una conexión de los procesos. Hay algo que los hace que deban juntarse. ¿Cuáles son los efectos de la acumulación de autos? Se suspende el proceso más adelantado, en tanto el otro llega al mismo estado, para que ya vayan juntos y de la mano. La acumulación se van a seguir entonces ya en un solo proceso y dos procesos se deciden en una sola sentencia. Se prorroga la competencia del juez. El juez que está conociendo del primero asume por prórroga competencia del segundo caso, que antes no la tenía. Son válidas todas las actuaciones que se realicen por los jueces antes de que se pida la acumulación. Pero si el segundo juez sigue conociendo, aún ya se hizo la acumulación, eso es nulo. ¿Sí? Decretada la acumulación, el juez oficiará a los tribunales para que le manden los procesos. ¿Sí? La acumulación que se haga a los procesos atractivos son de oficio, lo cual se acomodará a ellos y en cuerda separada. Según nuestro código, para que proceda la acumulación hay que hacer una petición, porque recuerden que es de oficio. Esta se hace en el proceso al que se debe de hacer la acumulación de los otros. Y aquí se ha de indicar qué juzgados tienen los otros procesos, quiénes son las partes en los dos procesos, qué acciones se ejercitan, qué objeto se da en cada proceso y cuál es el fundamento legal que apoya la acumulación, es decir, qué caso de procedencia del 538 se debe aplicar, el 1, el 2 o el 3. Demanda infalible de Scott Turoy. Bueno, este libro es también un poco más moderno y trata la historia de cómo se visualiza un bufete que extrañamente todos los casos que presenta los gana. No pierden un juicio, por eso se llama demanda infalible. Y a lo largo del libro se puede establecer el compadrazgo, el cuello blanco, la amistad interesada de los juzgadores, fiscales, etc. Entonces, demanda infalible, ¿verdad? Algo que sucede todavía lamentablemente en nuestros tiempos. El juez debe resolver la acumulación de plano, si procede o no procede. Y dicha resolución es apelable. Ojo, en la acumulación de procesos no se abre incidente. Simplemente yo le pido al juez, presento mis pruebas, por qué quiero que se acumule el proceso y el juez debe resolver si ha lugar a la acumulación o no ha lugar a la acumulación. Y ese auto es apelable, ¿verdad? Y una vez decretada la acumulación, pues hay que mandar a traer los diferentes procesos. Ya habíamos visto que todo lo que hayan realizado los jueces es válido antes que se pida la acumulación. Practicada la acumulación, todo lo que hagan es nulo. Y dice, gracias. Esa es entonces la institución segunda que estábamos por ver el día de hoy. Y a propósito, vamos a ver, solo que cargue mi sistema acá. Quisiera invitarlos a que realicen la última tarea que hemos denominado la tarea final. Es algo muy sencillo,
que les va a tomar 10 minutos. 10 minuticos, dijo aquel, en la tarea final, que ya está abierta al público. ¿Y qué van a hacer? Pues en ese recuadro ustedes van a encontrar 10 conceptos. Y cada concepto pues se relaciona con su par. Entonces deberán llenarlo con los conceptos para diferenciarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es parte? Ahí puse parte. Deberán de decir qué es parte y qué es un tercero. Luego, ¿qué es un tercero y qué es un tercerista? ¿Qué es una intervención de terceros? ¿Qué es una tercería? ¿Qué es una tercería de dominio? ¿Qué es una tercería de preferencia? ¿Qué es una acumulación de acciones? ¿Y qué es una acumulación de autos o de procesos? Solo los conceptos en el cuadro que está ahí. Eso es lo único que deberán de hacer. Disculpe, es decir, la definición de cada uno. Concepto. Concepto, sí, concepto. Que es, bueno, sí, podríamos aceptar la definición también. Recuerden que no es lo mismo el concepto que la definición. El concepto es más amplio, la definición es concreta, pero podemos aceptar una definición de cada uno de ellos. La cosa es que se vea la diferencia entre el que está en el lado derecho y el que está en el lado izquierdo, ¿sí? Gracias, Lick. Muy bien. A la vez, quisiera hacerles una cordial y atenta invitación. Vamos a ir a la invitación acá, que sin embargo se las envié, si no me equivoco, el día de ayer al grupo de WhatsApp. Y la invitación, bueno, vamos a dejar de compartir acá, chicos. La invitación dice así: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Plan Sábado Campus Quetzaltenango, Coordinación y Comisión de Cierre, les hace la más cordial invitación para celebrar el cierre académico 2022, que se realizará el día viernes 28 a las 19 horas, en forma virtual, y se les va a hacer llegar el enlace el día del evento. Pon tu futuro en buenas manos, las tuyas. Será un gusto contar con su presencia para la celebración del éxito académico. Vamos a contar con la presencia de expositor, con la presencia de la coordinadora de fin de semana, con los diferentes profesores, muchos de los cuales les han dado clases a ustedes, y también con nuestro director de sede. Así que quedan todos cordialmente invitados. Muy bien. Si no hay alguna duda de parte de ustedes, les comento que ya la próxima semana tendremos un tema, el último de los temas, que es la cosa juzgada. Y con eso finalizamos el curso, con mayor contenido que la guía didáctica, y agotado lo que a mí me gusta del curso de Procesal Civil 3. Eso sería todo de mi parte, estimados jóvenes. Hagan su trabajo que está ahí, y pues para algunos que me mandaron alguna inquietud, pues me comunicaré con ellos en relación a su tarea. Eso es todo de mi parte, y no sé si tienen alguna duda, observación, gestión, comentario, crítica, etc. Todos, Clolic. Muy bien. Muchísimas gracias Bueno, por la clase, licenciado. gracias. Muy bien. Entonces nos queda tiempo para que se tomen su cafecito antes de iniciar su siguiente.